Queridos amigos testigos de Jehová y compañeros del foro de Fuerza La Vasoriana, aquí les muestro la revista Consolación, hoy Despertad, de fecha 27 de mayo de 1942, como pueden ver ustedes acá. Quería con ustedes leerle una porción de este artículo que se halla en la página 6, que creo que es muy pertinente leerlos juntos, porque tiene algo que realmente es para comentar. Vamos a avanzar a la página 6. Me pasé un poco. Retrocedemos un poco acá a la página 6. Quería leerles una fracción acá que me pareció muy interesante leerlo juntos. Voy a traducir para todos ustedes. Dice, dice, en Betzarim, el juez Rutherford completó el material para el anuario de 1942, que fue su último trabajo antes de su muerte. Él dictó este material desde su cama o lecho de muerte. Por más de 40 años, él había dejado una carrera política a nivel nacional con el Partido Demócrata y dedicó su vida al Señor como cristiano. Y dice, por un cuarto de siglo más 2 días, él sirvió como presidente de la Watchtower. Durante ese tiempo él sufrió encarcelamiento, vilipendio, abuso personal, tal como se había apilado sobre algunos desde los días de los apóstoles. Bueno, ese quería un apóstol él también. Por otra parte, él tuvo, esta es la parte más importante que quiero considerar con ustedes. Dice, por otra parte, él tuvo el privilegio inexpresable de haber puesto aproximadamente 400 millones de libros y folletos en las manos de la gente, de las personas, alimentándolos con la palabra de Dios, la Biblia. Acá quería reflexionar yo. ¿Acaso sus 400 millones de libros a título personal eran la Biblia? Primera reflexión. No. Entonces, esta parte debió decir que por 25 años de su vida, él publicó, vendió, colocó 400 millones de libros que contenían sus propias elucubraciones, su propio pensamiento, su propia ideología, sus propias creencias personales para alimentar a la gente con sus propias interpretaciones de la Biblia. Así debieron poner acá. Pero acá nos dicen que él tuvo el privilegio inexpresable de haber puesto cerca de 400 millones de libros y folletos en las manos de la gente para alimentarlos o alimentándolos a ellos con la palabra de Dios, la Biblia. Esto es una aberración, una falsedad, una mentira, porque él no fue a colocar la Biblia de las personas, sino sus propios libros y folletos personales, a título personal, porque todos esos libros y folletos llevan su nombre dentro, como el autor de los alimentos para alimentar a la gente, que supuestamente eran la palabra de Dios y que estaban apoyados en la Biblia. La prueba de que estos libros no eran de la palabra de Dios, la Biblia, es muy simple porque esos libros que él vendió, esos 400 millones de libros que él vendió, porque en esa época se vendía todo, no existían donativos voluntarios, tenían su precio, esos libros que él vendió ahora se encuentran en la basura. Son 400 millones de libros que fueron descartados en 1942, justo cuando él falleció en enero de 1942. El señor Nori y el señor Franz los echaron a la basura, apenas entraron a la presidencia y a la vicepresidencia. Pero los 400 millones que estaban esparcidos por todo el mundo con este alimento que a partir de 1942 fue descartado como alimento equivocado, errado o falso, como se quiere llamar, fueron repartidos 400 millones de este libro que al final no sirvieron para nada, ni para alimentar a la gente con la verdad supuestamente amparada en la Biblia, en la palabra de Dios.
porque de lo contrario nunca se hubiera descartado algo que estaba amparado con la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, todos estos 400 millones de libros que fueron repartidos y vendidos, no repartidos sino vendidos en todas las naciones, y así como sus millones de revistas Atalaya, Consolación, Tratados y otras revistas mensuales que él preparaba, no sirvieron para alimentar con alimento nutritivo, sano a la gente, sino con alimento falso. Alimentos que fueron descartados por la misma sociedad Watchtower después de la muerte del juez Rutherford. Pero ¿para qué sirvió entonces estos 400 millones de libros? Si no contenían alimento verdadero, por supuesto que fueron descartados. Sirvieron para enriquecer a la Watchtower. Esta es la única explicación para lo que sirvieron. Imprimir y vender 400 millones de estos libros chatarra durante 25 años de la historia de la Watchtower, vendiendo 400 millones de libros y folletos basura, de porquería, que ahora no se publican más, ni se creen lo que está escrito ahí dentro. Entonces, si ahora no se publican porque no se cree lo que está ahí en esos libros publicados, porque no está de acuerdo a la Biblia o la palabra de Dios, entonces no sirvieron para alimentar a la gente con alimento nutritivo, como aquí se dice. Todo es un cuento chino, son mitos. Fueron libros de basura que solo sirvieron para enriquecer a la organización de la Watchtower Sociedad Anónima. Es para lo único que sirvieron, para engañar a la gente, para que compraran libros supuestamente con la palabra de Dios, la Biblia, cuando en realidad no tenían ningún amparo con la Biblia y la palabra de Dios, que como digo, si hubiera sido cierto esto, estos libros estarían vigentes hoy en día, para que sirvieran hoy en día para alimentar a la gente también con la palabra de Dios, la Biblia. Entonces la Watchtower se pasó 25 años de su vida vendiendo literatura chatarra, que fueron descartadas para enriquecer solamente a la organización, y los resultados de ese enriquecimiento lo vemos hoy en día con todas las propiedades que ellos tienen, hecho a costa de libros basura, que fueron tirados a la basura por el presidente de turno. Esta misma suerte que sufrió Rutherford, lo sufrió Russell, cuando todos sus libros fueron echados a la basura por este mismo señor Rutherford. Y luego este señor Rutherford sufrió el mismo castigo por parte de Nor y Franz, quienes les echaron todos sus libros a la basura. Es por eso que los libros de Russell, los libros de Rutherford, hoy en día no se publican más porque se consideran alimentos obsoletos que no se ajustan a lo que ahora se cree como la verdad de la Biblia. Entonces, vemos que la Watchtower ha tenido un historial de vender libros, supuestamente como quería en ese momento, en esta revista Despertar de 1942, que se dieron para alimentar a la gente con la palabra de Dios, la Biblia. Sin embargo, todos esos libros hoy no se publican más, ni los de Russell ni los de Rutherford, porque son alimentos chatarra, que no fueron la verdad, que se demostraron que no fueron la verdad, puesto que si hubieran tenido la verdad, se seguirían publicando hoy en día para alimentar a la gente con esas verdades a su debido tiempo. Pero como digo, esta es una organización de publicaciones de libros chatarra con fechas de expiración, con alimentos supuestamente ajustados a la Biblia, que son cambiados y descartados continuamente para sacar nuevos libritos y continuar con el negocio de la empresa de publicaciones de nuevos libros chatarra, con alimentos que nunca terminan de brillar y se paran cambiando con la eterna excusa de una nueva luz más brillante de entendimiento. Entonces, esas nuevas luces dejan una huella detrás de esas nuevas luces de un desastre. Deja todo arruinado, como un ciclón. Las nuevas luces de la Watchtower son como un terremoto, como un ciclón que dejan destrucción atrás, puesto que las nuevas luces destruyen todo lo anterior construido como la verdad, con esos elementos que eran la verdad, entre comillas, en su oportunidad. Y las nuevas luces dejan a la Watchtower destruida, demolida, como una religión falsa, que dio alimentos falsos a gente que ahora ya ha muerto, creyendo en doctrinas que ahora la Watchtower las considera falsas. Gente que creyó, ejerció fe y predicó doctrinas, inclusive vendió estos libros como la verdad en su oportunidad y ya están muertos, y vendieron libros con doctrinas falsas a la gente, con engaños que ahora no se creen, que se ajustan a la Biblia en absoluto. Como digo,
jamás hubieran desechado estos libros del señor Russell y del señor Rutherford. Este es el historial de la Watchtower. Fabricar libros chatarra con fechas de expiración, con alimentos con fecha de expiración, que al final son alimentos chatarra para hacer negocio y llenarse de plata. Si yo hago un cálculo de cuánto dinero significó 400 millones de libros y folletos a valor actual, podría sobrepasar el mil millones de dólares de ganancia para la Watchtower. Así es, señores, vendiendo literatura chatarra a la gente como alimento espiritual que está ajustada a la Biblia, a la palabra de Dios. Ay, Dios mío. Y esto muestra pues que esta religión no está dirigida por Jesucristo en absoluto, puesto que todos sus libros no se publican más. Como Jesús hubiera podido mentir a su esclavo con alimentos falsos, que ahora no se creen. 400 millones de libros vendió la Watchtower en esa oportunidad, 25 años de la vida de la presidencia de Rutherford en la sociedad Watchtower. 400 millones de libros y folletos. Vendiendo literatura chatarra, basura. Libros que ahora se han tirado a la basura, que ya no se creen, ni existen en stock. Solamente están dando vueltas en el mundo. Hay estos 400 millones de libros que están ahí de recuerdo, quizás en museos, en sótanos de las casas de las personas que los compraron, llenos de moho, hollín, que no sirven para nada, pero sí sirvieron para enriquecer a la Watchtower. Mediten bien esto, amigos. Muchas gracias y hasta pronto.